A ver, quiero escuchar el argumento del gobierno. Primero a este punto. diferenciemos lo que es el superávit primario, que es cuánto entra y cuánto Es sale. lo que yo conté, son los 1.100 pesos que te sobran. Claro, del superávit financiero, que es sumando los intereses de la deuda. El gobierno venía manteniendo un superávit financiero cortito, el 0,4, que era lo que le permitía no seguir endeudándose y bajar la deuda. El problema ahora, que es lo que yo interpreto con lo que dice el FMI, es que acá hay algo que entra en juego y es el riesgo país. Cuando a vos te sube el riesgo país, te suben las tasas de interés de la deuda. Y no te permite rerolear la deuda. Lo que hace un país normal con la deuda es no pagarla o cancelarla así con dinero cash, sino que te la rerolean por una que tenga menor tasa o la misma tasa y van pagando solamente los intereses. Argentina en relación al PBI no está tan endeudada. Japón está endeudado muchísimo más. Estados Unidos está endeudado muchísimo más. El problema de Argentina... Estados Unidos no paga la deuda. El problema de Argentina ahora es que estamos frente a las elecciones. Entonces se dispara la tasa, empieza a haber más riesgo país. Y en ese caso, el superávit financiero sí puede correr peligro, porque si se te eleva la tasa de la deuda que vos... ¿Saben por qué quiero meterlos en el debate del superávit fiscal? ¿Y si no hay plata? Bueno, acabamos y por eso tuvo que haber vetos. En el bloque ¿Y si anterior... tienen razón ellos? Bueno, eso es un poco lo que ¿Y estamos si tienen hablando. razón ellos? En el bloque anterior, plata nosotros en el bloque anterior expusimos cómo Pero Marco si no hay Galperín... tanto superávit, ellos tienen razón. Bueno, pero Marco Galperín en el primer semestre de este año recibió 51 millones de dólares. Entonces, plata hay. Hay para bajarle impuestos a Marco Galperín, plata hay, muchachos. Pero, amigo, para no. pagar la deuda, no soy tu amigo. Para pagar la deuda, plata hay. Entonces, pongámonos de acuerdo. Y acá me gustaría escuchar al muchacho del PRO porque fueron ellos que tomaron la deuda. 47.000 palos verdes. Total. Para financiarle la campaña a Mauricio Macri. Y ahora viene, y porque hablamos de la situación económica y cómo llegamos a las elecciones, este gobierno le debe muchísimo a Estados Unidos y al FMI. Porque si no fuese por la plata que bajó el Fondo Monetario Internacional, el dólar se hubiese disparado, muchachos. Entonces hay una clara ayuda electoral, y por eso también escuchamos a Peter Lamelas, el futuro embajador de este país, yanqui, diciendo cómo tiene que actuar la Argentina y que le causa preocupación las elecciones de medio término, y por eso hay que actuar. Mientras Entonces, él se prepara que va a contestar, escribí Lamelas y da vuelta al apellido. sí, sale mal. Sale mal. Dale. Yo lo quiero ver, pero es de No, Martín Bilic, yo creo el humorista que, trabaja yo entiendo con que el PRO Bilic. también tomó deuda para cubrir los vencimientos de la deuda del kirchnerismo. Porque no quieren hablar de la herencia, pero la herencia es lo que nos llega a que hoy, como están hablando... Contra los estatutos del fondo fue esa toma de deuda. Y contra 47.000 millones de dólares que fueron a parar a financiar la campaña electoral de Mauricio Macri, que el gobierno de Alberto Fernández no investigó un solo peso, aunque decían que iban a investigar la deuda cuando asumieron, no lo hicieron, y hoy todos los argentinos estamos pagando las consecuencias de una deuda que incumplió los propios requisitos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, está claro que a los argentinos, a los jubilados, a los discapacitados del Hospital Garrahan le ponen sobre su espalda el peso de pagar una deuda que es totalmente una estafa, que es bien propia de la casta política, que va en contra de los estatutos del fondo, y ahora sí, claro, a las elecciones llegamos con el dólar planchado porque tiene la ayuda, por supuesto. Habla el PRO. Yo sigo Dice sosteniendo... yo sigo sosteniendo que esta toma de deuda es porque hubieron malas decisiones. ¿Por qué no pasó por el Congreso? Pateando la pelota. Ahí No, va. no estoy pateando la pelota. Porque, Pero hacemos cargo, dale. Pero entonces, ¿qué? Cuando siempre entra un gobierno de derecha, después el populismo, ¿no? Porque la gasta toda. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional sin pasar por el Congreso? Bien decía Lucas lo de pasarse por el traste, como dijo. Igual, a ver. El bloque anterior, el Instituto del Fondo. Ponerle que eso es problema del Fondo, ¿no? Por dónde pasa su estatuto. Ahora, la Constitución Nacional es clara. O sea, no pasó por el Congreso, este gobierno viene y toma por DNU una deuda, cuando no solamente la Constitución Nacional dice muy claro que la deuda la toma el Congreso, es atribución del Congreso, sino que además había una ley, la 27612, que sigue vigente, que ustedes citan, en el decreto citan como diciendo estoy obedeciendo a la ley, que la ley dice clarito, se aprueba por ley del honorable Congreso, estos tipos vienen y toman más deuda, porque no es que la heredaron. Si no hay dólares, ¿qué le quedamos? ¿Cómo que cree que hagamos? Como país, ¿qué hacemos? No, subir las retenciones. ¿Yo qué cree que haga? O sea, Si no se pueden subir más. ¿Cómo que Tuvieron no se que puede? bajar, la subieron, la bajaron. Mirá, no, si no. fuese tan fácil, Cristina no hubiese rechazado el agarró y subió la 82% retención. móvil. ¿Por qué lo rechazó? Porque sabe que el Estado no es una caja ilimitada de guita y que llega a cierto punto que si vos le subís tanto los impuestos, tanto las retenciones, se te van del país. Y yo no voy a defender del todo la toma de ¿Cuánto? deuda que hizo el gobierno de Macri porque me parece que ahí falló un poco más el plan macro. Pero Luca cuando dice se fugan la plata, ¿qué fugarse la plata? O sea, la deuda que se toma con el fondo, en todo caso, sirvió para respaldar el tipo de cambio ficticio, que en su momento fue ficticio, pero digo, ese tipo de cambio se lo llevaron los argentinos. O sea, vos cuando cambiás dólares a un precio barato, te estás ¿Quiénes? llevando vos el beneficio del fondo. Durante- Vos
Cuando, por ejemplo, ¿sabés qué es fuga? Digamos, en términos Sí, claro. técnicos. ¿Vos pagás Netflix? Si vos pagás Netflix, eso es fuga, porque esos dólares se van para una empresa No, afuera. no, eso no es Entonces, fuga. Igual, cambiando de tema, a ver. ¿Sabes lo que es fuga? Es con lo que hace Marcos Galperín, por ejemplo, los paraísos fiscales en los cuales está involucrado también Macri con los Panama Papers. Es un mecanismo clásico que tiene el sector empresarial, sobre todo financiero en este país, para no pagar impuestos. Entonces, por ejemplo, los funcionarios del gobierno, ¿vos sabés dónde tienen la plata los funcionarios de este gobierno? ¿La tienen en Argentina, la plata? Pero eso, No, la eso es tienen la afuera. libertad de cada uno. Obviamente, No, no, son no. funcionarios. Bueno, entonces, el nombre de la Cada libertad uno tiene financiera liber- le piden a los jubilados y le piden a los discapacitados que paguen los platos rotos de la libertad de los pobres niños ricos con tristeza, como Marco Galperín, que se hace el que nació en un garage de Pero Devoto y no sé Marcos qué, Galperín, y su papá olvidate es de el Marcos Galperín. empresario No, porque de nos cuero saca más todos los importante del meses. mundo. Marcos Galperín genera un Pa. montón de... Mercado Libre genera un montón de laburo en Argentina. Y Laburo Marcos Gal- precario. Yo conozco muchos Marcos trabajadores Galperín- que trabajan en los depósitos lo de que- Marco Galperín. Es un negrero, Marco Lo que Galperín. tributa en impuestos Marcos Galperín es una locura. ¿Acá? Solamente los tributos de Marcos Galperín te sirven para financiar el 41 ejército palos verdes le varios estamos años. pagando en el primer semestre de este año. ¿Y Y por le qué pedís a los vos jubilados tenés que hagan que- un esfuerzo. ¿Y por qué Vamos, a ver, hombre. explicanos Vos por qué, tenés que- no, perdón, ¿por qué Marco Galperín necesita las extensiones que le da el gobierno? ¿Por qué? Porque lo que pasa en el tanto mundo, genera- y esto pasa en todos lados, es que los gobiernos intentan apoyar a los que producen riqueza. Vos tenés, por ejemplo, China, que subsidia los autos eléctricos para ganarle a Estados Unidos. Vos tenés Estados Unidos que inclusive le da subsidios al campo para exportar más barato, y nosotros hacemos al revés. Nosotros agarramos a los que producen y les ponemos retenciones, les ponemos impuestos, les ponemos leyes laborales que no les sirven, y así sucesivamente Es que hasta no hay que plata, Marcos ya no según está más, ustedes. no está en el país, Marcos, y lo que dejó fue Mercado Libre que genera trabajo. Perdón, pero yo no eso sé para- qué problema tienen. ¿Ustedes pueden generalizar el no hay ustedes plata se para piensan- todos? Yo les hago una pregunta. ¿Se piensan que subiéndole los impuestos a Marcos Galperino Mercado Libre no le va a caer a los que laburan hoy? O sea, ¿piensan que lo va a pagar Marcos y no lo va a pagar Sí. el que labura, tu amigo ¿Por el que qué- labura por qué repartiendo? debería pagarlo el que labura? Porque los costos se terminan trasladando a ¿Los la costos de gente. quiénes? se ¿Vos sabés termina- cuál fue la Si ganancia vos le de Marcos subís el Galperín? impuesto a un rico, lo terminás trasladando al empleado. ¿Vos sabés eso. por qué Marcos Galperín en el No- primer no es que semestre... se lo vas a quitar ¿Vos al sabés rico, por qué eh? Marcos Galperín en el primer semestre de este año tuvo una exención impositiva de 41 palos? O 51, no me acuerdo ya. Pero está por una ley inscrito que en se un- aprobó en un con programa de muchos espacios economía del políticos. conocimiento. Efectivamente, una ley Sí. que tuvo el apoyo de incluso Una sectores ley del de Kirchner, peronismo. una ley de Kirchner. Bueno, Sí, sí, sí. gracias Es a esa que- ley, Marquito Galperín, que se hace el meritócrata... en Pero su es momento fundamos la Galperín empresa reconoció más grande. No, que de no no, haber no. sido por ese apoyo del kirchnerismo no hubiera existido Mercado Libre. Creo que esto de hace 10 años. Eso es una Acá de las para- grandes No para solo él, contradicción. no solo él, No, sino- es una contradicción. Yo acá, Luca dijo... No, Acá, perdón, fue un desarrollo de acá nadie inversión quiere quebrar empresas. O sea, muy digamos... bueno que se generó todo lo que hay hoy. Totalmente. Fue la, Ahí- la empresa más grande de perdón, Argentina y de la más grande de América Latina. No solo. Este Global, apoyo, un montón de esta empresas. exención que se le dio sirvió para hacer que Mercado Libre sea todo lo que soy, ¿no? O sea, que estamos de acuerdo que esa exención funcionó para crear un gran argentino como es Mercado Libre. Ahora, no necesita más las exenciones impositivas. Esa era una ayuda que da el Estado para crecer, porque como bien vos sabés, nosotros estamos a favor de que los empresarios crezcan, ¿no? Con la plata acá, no en Uruguay, pero Claro, no importa. perdón. Quiero decir esto. Se Yo nos quiero hizo que el mundo Lucas... al revés, porque ustedes están en contra de una asociación y ellos están... Es quedó raro, el debate ¿viste? al revés. Pero yo ¿Viste? quiero, Qué yo quiero- contradictorio. yo Los quiero que estamos... entienda- El equilibrio fiscal... Ah, no, pero... Ustedes quieren levantar eso. Yo impuestos... quiero bajar impuestos para todos. No, solo No, para- El país tiene- joder, a todos pero no. Yo soy monotributista y me recontracabe Sí. el aumento del Ahora me aumentó monotributo. agosto. ¿Cómo es la onda? Claro. A mí no me bajaste. porque- Igual parece que están en contra No, de pará, los que pará, generan pará. empleo, porque ustedes Quiero quieren que me subir responda- impuestos que Pará, después pará. te sube... No, ellos quieren No, bajar no, una no. subvención, Yo no están quiero- al revés, yo están quiero bajar, cruzados. yo quiero bajar Están monotributo, cruzados. yo quiero bajar a los jubilados, le quiero bajar el IVA, por ejemplo. Ahora, ¿por qué? Por ejemplo, a los ricos le bajaron bienes personales, ahora las retenciones. Yo quiero que ustedes me puedan explicar por qué no hay plata para los jubilados, no hay plata para las universidades, no hay plata para el Garraham, no hay plata para todo, pero para Marco Galperín hay plata, para el campo, la sociedad rural hay plata, para los que pagan bienes personales hay plata. En cambio a mí, que soy monotributista, me suben todos los meses el monotributo. No hay que dice el PRO, está callado. Quiero que respondan los dos. A ver, el uno PRO, con una de pobre. cada uno, a ver. El PRO está callado, a ver. No, qué sé yo, a ver... ¿Hay plata o no hay plata? No, no hay plata. ¿Y por qué para Marco Galperín sí? A ver, empezamos por ahí. Da poquito. No, a ver, es algo realmente que tendría que contarlo más Nación, no me voy a hacer cargo de eso. ¿Cómo te costó esa No, respuesta? es Vamos que- de a poco. Bueno, pará. verdad. Si quieren respondo yo. Ahí ya tenemos el No, recorte. se ya. sacó el tema de encima, él dice, yo no tengo nada que ver. Él Está es pro bien. ciudad, dice. Pero no que responda él. A ver, el primer proyecto, No. el Yo quiero saber original si de la hay ley plata o no hay bases, plata. el ajuste del Estado que hizo Milei era 40% suba de impuestos, 60% ajuste, que fue el original del primer proyecto de la ley Bases bases, 1. que estos tipos rechazaron. O sea, ellos, No, no, Milei quería ustedes subir lo bienes retiraron, personales, ustedes lo inclusive, retiraron. inclusive puso el impuesto a las ganancias de vuelta,
para hacerlo el ajuste no tan regresivo. ¿Y el brazo lo sigue teniendo Después, al bracito? vos de economía... Digo, no, porque si iba a cortar un brazo era promesa de campaña. Me subo un impuesto y me corto un brazo. Y ahora vos me decís que subió ganancias. Es Yo una le- persona muy pragmática, le Milei. veo los dos Y brazos. ustedes votaron en contra de la Yo suba le veo los dos brazos. en es la verdad. ley bases de la Es suba verdad. de bienes Le veo los personales. dos brazos. Votaron Le ustedes veo en los dos contra. brazos. No, Y les digo otra cosa, la economía hay que verla en términos dinámicos. Si vos favorecés no, los, pero estás los cagando a sectores los jubilados. Ese es el si problema. vos agarrás, subís las retenciones, el campo exporta menos, entran menos dólares, el y país el es más campo no va a pobre. entender que no hay plata porque los jubilados lo tienen que entender, no llegan a fin de mes. Ahora Pero vos vos al no- campo le podés decir, che, mira, no tengo plata, ¿no te preocupa pagar un poco más de retenciones ya que te la llevas toda en pala? Claro, ¿No te preocupa? La Pero discusión vos- es si paga el campo o pagan los jubilados, entonces. Vos tenés que hacer Yo que el estoy de campo- acuerdo que vos- pague el campo. Vos tenés Total. que hacer que el campo produzca más para que todos seamos más ricos y que entren más Eso es dólares a los la la teoría jubilados- del derrame más vieja Sí, de la sí, historia, muchachos. Ya quedó demostrado. Demostrado quedó que el comunismo no funciona, No, eso quedó la demostrado. Argentina- Vos lo que querés es expropiar el campo, que es lo Sí. mismo que mató 40 millones de personas No, en China. eso no, En Holodomor, con Stalin, mató Puta, también otras 8 ahí, bien. millones de Yo personas. estoy de acuerdo. Igual si subís las retenciones también la pagan los jubilados. Cada vez que En ese están- punto No, me parece... no. Y sí, ¿Por qué? porque estás aumentando las retenciones y te suben los precios también. Cuando ¿Por qué haces tienen el que campo. subir los precios? Y porque sí, siempre suben. Bueno, entonces, muchachos, acá Además, está la- claro. Hay un La baja de problema, hay un retenciones, problema ahí, pero yo quiero o que lo me paga el termine de campo o lo pagan los explicar. jubilados. Además, Por perdón, ejemplo, el FMI pará, lo pagan los vamos con jubilados. Marcos, estábamos con Marcos Galperín. Acá, yo quiero saber, ¿por qué Marcos Galperín no puede entender que no hay plata? Porque si no hay plata, para Marcos Galperín tampoco. Porque también está esta. Che, Si lo no voy a hay- terminar defendiendo yo, pobre hombre. Lo están Sí, porque yo estoy matando. Es que no esperando. sé por qué la discusión es Estoy con Marco esperando Galperín la- igual. Es la persona Ah, más claro, rica del el país. punto no, Pero no, Marco claro. Galperín no es ¿Cuánto funcionario, de punto- no es el punto está funcionario del dicho. No, gobierno. pero si la Está pasa muy bien. tuiteando a favor ¿Quieren de este hablar del gobierno, campo? Marco Una Galperín. respuesta quiero. Me parece Una. más importante hablar del campo. La baja de retenciones representa un 0,2 del Perdón, PBI ¿Milei total. no lo había subido las retenciones? Sí. Y alguien dejó de producir, digo, ¿qué pasó? Porque yo digo, la subió y... No, el campo liquidó antes para aprovechar la baja de retenciones. El campo liquida más cuando vos bajás las retenciones y usa más tierra. O sea, porque especulan. Vos Sí, estás son- diciendo que el son campo todo- especula en función son del tipo de especuladores. cambio. todo el No. mundo especula. Todos Son más- especulamos. Sí. No, Y los pare- jubilados no especulan, el querido. no puedes comparar el 0,2 no pueden de la especular los baja de jubilados. retenciones, que a largo plazo genera más riqueza para el país, que un aumento del 1,7% del PBI. A mí me encantaría aumentarle a jubilados, No, no les discapacitados. gustaría porque le vetan el aumento, pero ¿sabes Jubilamos- qué? ¿Sabes qué Pero, tendría que espera, hacer el espera, jubilado? Igual Los está 4 mal. lucas el jubilado Está mal tendría que también. poner la platita a producir Espera. así No, llega no, a fin no, de no, mes. no. El sistema Hay que jubilatorio no lo especular, hay que quebra. especular. Es feo también que hagan política con los jubilados. Si tengo la conciencia Ninguna política, limpia querido. No hay Porque- política, no porque cuando llegan a estaba fin en de el, mes. en el gobierno de No Alberto llegan a- nadie Yo no reclamó estuve en el nada. gobierno de Alberto. Desapareció. No. Si Te tengo está la confundiendo. conciencia Este patea limpia la pelota para de todos algo, lados y no se hace cargo de nada, A ver, negro. espera, mini Néstor, ¿qué quieres decir, bro? No, es que me Lo parece escuchamos. eso. O sea, Lo hablan de, pongo lo- al hablan de los pro sin vetos. fuerza, un poco desganado Vos en el decís- debate. Le ¿Vos está decís? costando Porque él defender. está le está bancando la parada. Le está costando defender ponerse la camiseta violeta. Es un tema. Él lo dijo al principio. Sí, que sí, él no. se Sí, le pondría con cuesta la una amarilla banda. abajo. No, pero él fue sincero, él dijo con la amarilla abajo. Me la No, pongo. pero me encanta porque cuando los libertarios ya no se quedan sin palabras, él viene y patea la. Es un buen defensor. Yo creo que en un partido de fútbol sería buen defensor. No, patearía la en mi pelota barrio de se Ese área. dice de 10 otra con forma, toques 10 vos. zurdo, va por izquierda, no nada que ver. El Es problema zurdo. acá es que no me pudieron responder la pregunta y ahora vienen a hacer lo de los jubilados. Cuando nosotros. Pero pará, mini Néstor, ¿y si no hay plata? A ver, yo creo que plata hay. O sea, yo salgo de la premisa de que plata hay. ¿Estás mileísta? No. Y te hago una No, pregunta. Pará. Pero te hago una Suponer pregunta que muy hay simple. superávit para todo No, eso. no. ¿Es Yo que hay digo, plata? no, yo con qué ¿Y detecto. si no hay tanto Perdón, superávit? yo con qué detecto que hay plata. Se la lleva Marcos Galperín. No, se la lleva al pero campo. escuchame una Pará, cosa, mini Néstor. le bajan el impuesto a los bienes personales. Plata hay. O sea, esto es lo que me detecta que hay plata. Me estás girando el debate. No. Pero a ver, te hago Digo, una perdón, pregunta Lo de muy Galperín, simple, muy comparado simple. con jubilados es... Pero te hago una pregunta muy simple. Chicos, los viajes Mini por el Néstor. mundo de Milei. Si no Nada, habría plata, pará, chicos, pará. irían Pregunta renovados, no sé. muy simple. Si hay Como los tanta viajes de Cristina Santa Cruz, nada. ¿no? Si hay Claro. tanta plata- Pero vos no podés hacer que los jubilados no lleguen a fin de mes, vetarle el aumento a las personas con discapacidad, O sea, ajustar vos no al estás de garrahan. acuerdo que Milei vaya a Las Vegas a ver a Fátima Flores en septiembre. Yo no tengo problema que lo haga. Pero que los jubilados lleguen a fin de mes. O sea, mi problema Bueno, es ese. no, La todo prioridad- todo está claro. No van a llegar a, ver, fin de mes para septiembre. Mini Néstor, Pero si había Milei plata- podría- A ver, ¿ustedes qué dicen? Mi ¿Está bien que problema Milei fue- vaya a ver a Fátima que ahora a Las de Vegas? repente sobra la plata según Mini Néstor. No. Los viajes No, es una no, cosa claro, aparte. por eso. Pero Yo ¿por creo que qué, es privado, pero que ¿por no qué en tiene el nada que ver. gobierno de Fabián, Alberto perdón, quiero aclarar Fernández? algo. De a uno, No, de ¿Por a qué, uno, la de a ¿por qué uno. tenían De a déficit uno. fiscal si había plata? ¿Por qué Pero emitían? perdón, Si había yo no- plata, ¿por qué emitían plata? Yo no estoy diciendo Responde que no hay esa plata. pregunta. Listo, te respondo. ¿Por qué Yo no la estoy- fueron a buscar antes? Yo no estoy diciendo que no hay plata. Yo digo que hay un problema de prioridades. Entonces yo digo, si no hay plata para los jubilados, tampoco que haya para los que pagan bienes personales, tampoco que haya para el campo. Pero si para ellos hay,
Yo quiero que las prioridades sean distintas. Que primero le den la A plata ver, a los respuesta jubilados, ahí, a ver, a las respuesta ahí. universidades, al Está Garrahan, dicho a el las punto. provincias. Respuesta ahí. Los jubilados cobran más de 3 veces en dólares lo que cobraban antes. Que Pero tenían una ¿cómo, jubilación mínima cómo de- tenés la cara, hermano, de para 80? hablar de lo que cobran los jubilados, loco? Yo ya les dije, para hacer 350.000 pesos cobran los jubilados. La reforma jubilatoria tiene que ir de la mano de una reforma laboral. Si hay tanta plata para ¿Con qué hacer, cara, loco? la hubiesen hecho ellos, no hubiesen tenido déficit y no hubiesen... Está bien, pero estás hablando conmigo ahora. Yo soy de izquierda. No, no sé ya con quién estoy Bueno, hablando. no, Sí, no, a ver, pero hablo con vos, respondeme a mí, dale. porque yo no ¿Qué? formé parte del gobierno de Alberto Fernández, ni de Néstor, ni de Cristina, ni nada. No, así que no me Pasa digas que nada, pero vos tenés no. un problema No, no, pero con un respondeme. concepto que es la restricción presupuestaria. Pero Sí. si te acabamos de dar, ¿Sabés Facundo cuál expresó es muy el, bien. el sector de la población, a vos que tú estás en los pobres? ¿Sabes cuál es el sector me de la gustan los población pobres, para con nada. más índice de pobreza? Con más índice de pobreza, el sector de la población con más índice de pobreza son los niños. Sí, Niños y los jóvenes. así es. Después le siguen los jóvenes. Por último están los jubilados. Y yo con esto no justifico que cobren una miseria. Pero tengo la conciencia limpia de que no fuimos nosotros los que quebramos Pero la escúchame, caja. 1 de cada 3 pesos que este gobierno sacó para lograr su tan deseado equilibrio fiscal fue a costa de los jubilados. 1 de cada 3 pesos. Este gobierno cortó medicamentos que sirven para paliar el dolor. Medicamentos que sirven para paliar el dolor recortó este gobierno, mientras Marcos Galperín, insisto, recibió una exención impositiva de 51 millones de dólares, mientras dicen que no hay plata para aumentarle por lo menos, una jubilación digna. 350.000 pesos cobran los jubilados. ¿A vos te parece que eso está bien? ¿Cuánto es una jubilación mínima? Perdón? 350.000 Digna. pesos. Pero una jubilación digna, ¿cuánto es para vos? Mínimo tiene que cubrir una canasta básica familiar, un alquiler para un jubilado. Un millón más o menos. Mínimo, absolutamente bien. mínimo. Bueno, Sí. ahí te das cuenta que estos tipos no tienen en la cabeza la restricción escuchame, presupuestaria. ¿vos estás de acuerdo Ni con quitándole meterle- toda la plata a Marcos Galperín, haces No, eso, Luca. Marco Galperín no. Olvídate, A ver. porque ni con todo el campo haces eso, no existe. Sí, que existe. Las cosas se tienen que hacer de manera inteligente. ¿Y cuál es la manera inteligente? La manera inteligente es hacer una reforma laboral que más gente Pará. tribute. No, pro- porque tu favorecer- La reforma no, es no, con no, lo no, contrario. no, Yo Galperín porque tu por reforma opinión. laboral no es que el más pro, gente tribute. Que más- perdón, el pro no, lo porque aumentó a dijo los algo interesante. jubilados. El pro lo aumentó a los jubilados. No, Después 20% en términos reales perdieron en su gobierno. No. No. En el de Si ellos pasó no. de una suma semestral a No, una era trimestral con un monumental. 70-30. No, no, Les no. reconocieron una parte, sí. ¿no te acordás? No, Les no, reconocieron, 20% no. en términos reales. Sí. Pero Les quiero- reconocieron acá una dijo deuda algo. que era una deuda de reparación histórica. Sí, una deuda de reparación Sí, histórica sí, que se se cerró queja el en varios. macrismo de eso. Y después Alberto Dicen, ¿para qué lo bajó- hicimos? Dicen. Acá dijo algo interesante Lucas, que es esto de que con su reforma laboral los Sí. trabajadores tributan más. Lo cual es muy raro, porque la que mandaron al Congreso Es lo hace contrario. todo lo contrario. Menos Ah, aportes. ¿Cuántos de sus amigos tal cual. aportan? Yo, por ejemplo, todos mis amigos trabajan en negro. Bueno, yo... Ese es el modelo laboral que querés vos y No que sé. quiere el gobierno. Quiero que, Es quiero que que lo explique, justamente, quiero que lo explique pero Lucas pará. para que todos lo escuchemos. Dijo algo clave, la mayoría de mis amigos trabajan negro. ¿De qué te sirve tantos derechos obtenidos si el 50% de la población trabaja en negro? ¿Por qué Justamente hay que la realidad pelear es que para va tu aumentar gobierno? derechos, no para que No, toda si la población aumentás esté en derecho, informalidad. vas a tener menos gente contratada en blanco porque al empresario no le sale a cuenta. Entonces, bueno, está claro ¿Quién igual. contrata? Pero para vos, Luca, ¿quién contrata Está a esa bien, está gente? A bien. ver. Vos defendés. Partamos que de la base. los- ¿Quién genera empleo? Por eso, ¿Quién pero está contrata? claro porque vamos llegando a la esencia del debate. Vos defendés que los empresarios sigan ganando lo que ganan. Yo defiendo que haya No. derechos laborales, las vacaciones para vos son un gasto, que haya aporte jubilatorio es un gasto, Una que persona haya que trabaja obra en blanco, social es un gasto. Para mí no. El 50% del salario de una persona que trabaja en blanco se va en impuestos. Entre contribuciones patronales, cargas sociales. Y este gobierno volvió a poner el impuesto, el mal 50%. impuesto llamado las ganancias. ¿En Tal Suiza cual. ¿Te acordás? o en De Irlanda? acuerdo, de verdad. Este gobierno Fue transitorio. volvió sí. a poner el Y IVA en estás- alimentos que antes no estaba el IVA. No, En eso alimentos- eso Sí. lo sacó Massa en la Nine. campaña, que se la Este gobierno patinó, se lo la volvió patinó a poner- toda antes del Lo volvió a balotaje. poner este dijo, gobierno. Es Se hizo- interesante porque este porcentaje que tiró Lucas de cuánto se van en impuesto de los salarios, ahora que ustedes pusieron ganancia de nuevo. O sea, es interesante que reconozcan que ese porcentaje aumentó gracias a ustedes. O sea, o han hecho un gran esfuerzo que ese porcentaje aumente. Pero me parece interesante esto porque ustedes mandan al Congreso una reforma laboral que saca aportes, que el empresario, el empleador no te aporta y no paga multa. O sea, ustedes son A ver, totalmente... lo voy a interrumpir porque hay un tema que no quiero dejar y que ustedes no opinen. Es la 10.